Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Amós, y estamos en el capítulo 4. Continuamos hoy en este capítulo y queremos recordar que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que le ha enviado ciertos juicios, y que estos juicios son en realidad advertencias para ellos en cuanto a un castigo más severo que vendría. Y como podremos ver más adelante, se refería a la cautividad final de la nación en el norte. Y ellos nunca iban a regresar como reino del norte. Ellos regresarían de manera muy desapercibida, poco a poco, como lo hizo el reino del sur durante el tiempo de la cautividad de Babilonia, después que habían pasado los 70 años. En realidad, desde el punto de vista de un porcentaje, fueron muy pocos los que regresaron a esa tierra. Ahora aquí estamos observando algunos de los juicios que Dios envió contra ellos. Y esta gente no se volvió a Dios para nada. Podríamos ver a mencionarlos aquí al comienzo de nuestro estudio hoy. El primero lo encontramos en el versículo 6 de este capítulo 4, y usted puede identificar esto porque siempre utiliza la misma expresión. Dice, «Mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. O sea que Dios está diciendo, «He enviado esto como advertencia para que ustedes regresen a mí». Pero eso no ha motivado que ustedes hagan esto para nada. Ahora, el primer juicio, por supuesto, era un juicio de hambre. Aquí dice, «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades». Esto no quiere decir que el Señor causó que algún hombre inventara un nuevo dentífrico, sino que, en realidad, los dientes de ellos estaban limpios porque no tenían nada que comer. O sea que ellos se encontraban padeciendo de hambre, y esa hambre debería haberlos hecho volver a Dios. Pero no fue así. El segundo juicio que se menciona lo encontramos en el versículo 8, donde se habla de sequía. Solo llovió en ciertos lugares, y se nos dice que 2 o 3 ciudades se reunían para ir a otra a buscar el agua que los ciudadanos de esa ciudad necesitaban. Tenían que llevar algo con que poder llevar agua a sus propios hogares. Ellos no tenían agua allí en su propia ciudad. Y quizá usted recuerde alguna situación similar en el presente. A veces hay épocas de sequía en algunas ciudades, y los residentes de esa localidad, pues, tienen que viajar a otro lado, llevando algo para poder recoger agua y volver a sus casas y utilizar esto para beber. Así es como esta gente recogía su propia agua. Y esto era una advertencia de parte de Dios para esta gente, pero ellos no le prestaron ninguna atención. Luego, la tercera declaración la tenemos aquí, y se repite en el versículo 9 de este capítulo 4 de Amós, donde leemos, «Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová». Aquí nuevamente eso se refiere a una plaga de langostas, y el versículo termina diciendo las mismas palabras, o sea que ellos no quisieron volver a Jehová. Ahora, ya que Amós era contemporáneo del profeta Oseas, él puede estar refiriéndose a esa plaga de langostas que vimos cuando estudiábamos allá el libro de ese profeta, o sea, el libro del profeta Oseas. Pero eso no es nada más que una idea nuestra, por supuesto. Aquí se presenta esta plaga de langostas. Y aún así él dice, «Pero nunca os volvisteis a mí», dice Jehová. Luego tenemos el versículo 10 que dice, «Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Ahora, ¿de qué hedor está hablando él? Se refería a los animales muertos. Ellos no los podían sacar lo suficientemente rápido porque esos animales estaban muriendo por la plaga. Y aún así, ellos no se volvieron a Dios. Ahora, la próxima plaga que se menciona aquí la encontramos en el versículo 11 de este capítulo 4 de Amós, donde dice, «Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Hay personas que opinan que esto es un resumen de todas las otras plagas. Sin embargo, no estamos muy de acuerdo con esa versión. Lo que nosotros opinamos que ocurre en esta ocasión, y estamos seguros de eso, es algo de lo cual podemos ver los antecedentes en el libro de Jonás, porque él era un profeta para los residentes del norte, aunque él fue enviado a Nínive. Y en esta ocasión los asirios estaban llevando a cabo ataques en el reino del norte, y atacaban a lugares aquí y allí y más allá. Y ellos se apoderaban de toda la comunidad y se la llevaban cautiva. Ahora Dios estaba permitiendo que estos asirios, como un ave, picaran un poquito aquí y un poquito allá. Y sin embargo, ellos no acataron esa advertencia, no la aceptaron, y continuaron en sus malos caminos. Y en el versículo 12 de este capítulo 4 de Amós leemos,
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Él no les dice lo que va a hacer. Él dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto. Bueno, todo esto va a ser una sorpresa, y se refería a la cautividad de Asiria. Es decir, que Asiria cayó sobre ellos de pronto y los llevó a la cautividad. O sea que ellos no creían en Dios. Y lo interesante de todo esto aquí es que va más allá de estos juicios y dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque cuando Asiria bajó contra ellos, no se llevaron a toda la gente a la cautividad. Permitió que algunos se quedaran, como vamos a ver en el próximo capítulo. Pero muchos de ellos fueron muertos entonces. Esto quiere decir que ellos se deberían encontrar con Dios en la muerte. Y esto es algo que cada persona tendrá que hacer, encontrarse con Dios en la muerte. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y eso es un mensaje para cada uno de nosotros en el presente. Cierto hombre con el cual Dios había tratado de una manera muy dura, debido a su pecado que existía en su vida, contaba de cómo Dios había tratado con él. Y también hablaba del juicio que le había venido por lo que él había hecho. Era algo que el hombre podía soportar, pero por cierto que era muy severo. Un predicador estaba simpatizando con él, y le estaba diciendo que sentía mucho lo que le estaba ocurriendo. Y este hombre dijo, eso del castigo aquí no es lo que me molesta. Lo que me preocupa y por lo que temo es que debo presentarme ante Dios y tiemblo. Y el predicador le dijo, bueno, usted sabe que yo también tendré que presentarme ante Dios. Y si tuviera que estar ante Él como soy, entonces estaría muy asustado, por cierto. Pero no voy a estar ante Él como si fuera yo mismo, sino que estaré ante Él en Cristo. Y Dios verá a Cristo en mí. Yo he sido aceptado en el amado. Y este hombre dijo, sí, ese es el único consuelo que tengo hoy a causa de la clase de vida que he vivido. Amigo oyente, ese es el mensaje para muchos de aquellos que nos escuchan hoy. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Supóngase usted, amigo oyente, que en este mismo momento usted pasara a la presencia de Dios. Y algunos de nosotros quizá lo hagamos pronto. Quizá no estemos aquí por mucho tiempo más. Aunque claro, esperamos poder concluir este programa de 5 años que tenemos. Pero supongamos que en los próximos minutos usted pasara a la presencia de Dios. ¿Qué piensa usted de esto, amigo oyente? Esta vida ya ha terminado, ya ha pasado, y las cosas que eran importantes aquí ya no son más importantes. Esta vida que hemos vivido aquí ya no tiene ningún significado, ya no tiene ningún propósito, porque usted ya ha salido de ella, ya ha concluido, ya ha finalizado usted. Ahora ya está ante la presencia de Dios. Quizá usted ha vivido de manera que agrade a la gente, trató de vivir como los demás, pero eso ya ha terminado y ahora usted está en su presencia, en la presencia de Dios. ¿Cómo se va a presentar usted ante Él? ¿No sabe usted que no puede presentarse ante Él en su propia fuerza, en su propia vida, en su propio carácter? Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Él, amigo oyente. Somos personas en quiebra, estamos muertos en delitos y pecados. Y ahora tenemos que presentarnos ante Él. Y la única forma en que usted y yo podemos presentarnos ante Él es en Cristo Jesús. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que usted y yo podamos estar ante Dios justificados. ¿Por qué? ¿Porque somos personas muy buenas? No, amigo oyente, no lo somos. Nosotros somos pecadores. Nos presentamos ante Él porque Él nos ha librado de nuestros pecados. Él ya ha pagado por la culpa de nuestros pecados. Ahora nosotros nos presentamos ante Dios en la justicia de Cristo. Y esa, amigo oyente, es la única base en la cual usted puede presentarse ante Él. Eso que tenemos ante nosotros aquí es algo realmente tremendo. Debemos decir una vez más que Amós es uno de los grandes predicadores. No podemos pensar en ninguna otra persona que sea superior a él. Aunque él era un campesino, venía del campo. Pero escuche usted lo que dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 4 de su profecía. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Esta es una de las declaraciones más majestuosas, más inspiradoras que podamos encontrar. Nos presenta a Dios como el omnipotente, el omnisciente, como el Dios omnipresente. Él es el Creador, Él es el Dios omnipotente, Él tiene todo poder,
Él formó las montañas, Él creó el viento, Él anuncia al hombre su pensamiento. Él es omnisciente, Él le conoce de lejos, y luego Él es omnipresente. Él dice que Él pasa sobre las alturas de la tierra. No importa dónde vaya usted, amigo oyente. Aun si fuera hasta la luna, usted no podría apartarse de Él. Usted no puede escapar. Él le conoce a usted hoy. Él es el Dios omnisciente, omnipotente. Conoce todo en cuanto a usted. Usted y yo no hemos podido ocultar nada de Él, ¿verdad? Nosotros podemos hacerle creer a los vecinos que somos personas muy buenas. También podemos hacerle creer a los miembros de la iglesia que somos personas decentes. Podemos hacer creer a personas con las cuales trabajamos que somos personas muy buenas. Hasta podemos haberle hecho creer a nuestra propia esposa que somos hombres íntegros. Pero, ¿sabe cómo va a ser la cosa en el cielo, amigo oyente? El salmista dice allá en el Salmo 90, versículo 8, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro». Amigo oyente, debemos decirle que Dios le conoce muy bien a usted, y también Él me conoce muy bien a mí. Ya no es necesario que sigamos jugando el ir a la iglesia. No vale la pena tratar de mostrar lo que no somos en realidad. Usted ya se puede entregar. La policía quizá no le haya atrapado aún, pero Dios ya le conoce. El doctor Schaeffer acostumbraba a decir en sus clases, en cuanto a este versículo, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro», que el pecado secreto sobre la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Dios conoce todo en cuanto a usted, amigo oyente. Él conoce todo en cuanto a nuestras naciones y en cuanto a nuestra gente, en cuanto a nuestro pueblo. Llegamos ahora al capítulo 5 de este libro de Amós. En este capítulo 5, Israel será castigada en el futuro por su iniquidad. Preste atención al comenzar este capítulo, ya que en los primeros versículos vemos que les ruega a ellos, en cierto sentido, a que le busquen para que este juicio pueda ser evitado. Es cierto que al final del capítulo parecería tomar un tono de algo ya final, pero eso es aquello que Dios ha hecho en el pasado. Ellos ya han sido advertidos, y mientras Él no haga caer sobre ellos ese castigo final, que era la cautividad, todavía había esperanza. Escuchemos pues lo que dice el primer versículo de este capítulo 5. «Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel». Ahora lo que tenemos aquí en realidad es como si fuera un canto fúnebre. Esto es algo bastante triste, y él habla de esa manera. Y ahora lo presenta de una forma muy tierna. Y en el versículo 2 continúa diciendo, «Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante». Usted recuerda que cuando Oseas comenzó su profecía, él tuvo una experiencia en el hogar. Él se había casado con una ramera, y luego Dios le envió a él a hablar a la nación, y él le está diciendo al reino del norte, «Tú eres una ramera, pero Dios aún te ama». Ahora Amós dice aquí, «Tú eres una virgen, Dios se ha casado contigo». Y ahora este es el cuadro de cada creyente hoy. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, «Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Y cuando nosotros vamos a Él, todos nuestros pecados son perdonados, y comenzamos de nuevo con Él. ¿Qué le parece esto, amigo oyente? ¿Cómo le ha ido en los últimos años? ¿Ha hecho usted las cosas de la misma manera en que lo hizo Israel? ¿Se ha comportado usted como una ramera apartándose de Él? ¿Ha sido desviado usted al mundo y a las cosas de la carne? ¿Le ha puesto el diablo a usted un anillo a través de su nariz y le ha guiado, le ha cabestreado, como decimos, como un animal que puede ser llevado de una parte a otra de esa manera? Hay muchas personas, aun creyentes, que se portan de esa manera hoy. Como usted puede apreciar, amigo oyente, este es un canto fúnebre, muy triste. Y en los versículos 2 y 3 dice, «Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel». Usted puede ver, amigo oyente, por qué él había dicho, «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios». Note la cantidad de personas que iban a ser muertas. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Esos son aquellos que iban a quedar en la tierra. Y luego ese gran porcentaje, esa gran cantidad de personas iban a ser muertas. Y en el versículo 4 tenemos la última llamada a la nación.
Allí leemos, Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. La invitación aún está vigente. La palabra de Dios ha salido, buscadme y viviréis. Y en el versículo 5 dice, Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Digamos de paso que hoy no se encuentra a Betel, y se señalan dos lugares diferentes por los guías de esa zona, pero no estamos seguros de dónde se puede encontrar. La zona en general puede ser ubicada, pero no es posible señalar exactamente dónde se encontraba ese lugar. ¿Ha notado usted que él les dijo que no fueran hacia Beerseba? Pero cuando él habla en cuanto a Gilgal y a Betel, que iban a desaparecer, él no menciona a Beerseba. ¿Por qué? Porque Beerseba iría a la cautividad unos 100 años más adelante, cuando el reino del sur fuera llevado a la cautividad. Pero ahora Gilgal y Betel iban a llegar a ser nada, irían a la cautividad. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, proseguiremos con este estudio del profeta Amós. Le sugerimos entonces que lea el resto de este capítulo 5 para estar familiarizado con lo que diremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.